El camino. ¿Por qué el camino? En nuestra vida cotidiana, creo que aquí todos, incluyendo los adolescentes, hoy me tocaba con ustedes la clase, pero están aquí acompañándome. Hablamos del camino, y cuando uno va entrando a la adolescencia y cada vez que va creciendo, uno habla de el camino. ¿Qué camino debo tomar? Es que yo ya tomé mi camino. Cuando usted se va de la casa dice, es que yo ya cogí mi propio camino. Y en nuestro diario vivir estamos siempre en movimiento. El ser humano, desde que ha existido, desde que el Señor lo creó, siempre se ha estado moviendo. Siempre se ha estado moviendo y hemos estado tomando rutas, caminos distintos. Cada uno de ustedes tiene hermanos, tiene familiares y cada uno ha tomado distintas direcciones y va construyendo caminos. Hay una frase que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y esos caminos que nos están guiando, que por donde nos vamos a veces nos llevan a lugares equivocados o nos llevan a tomar malas decisiones. ¿No le ha pasado a usted que cuando va al campo, o los que son del campo o tienen finca o van a una finca, o cuando uno le da por irse con los amigos, se mete al monte y no hay camino, pero uno lo va abriendo y a veces se pierde, o le pasa algo, se termina cayendo, se termina despeñando, o hay alguien que dice, no, yo me conozco un atajo, y entonces usted sigue a esa persona para que esa persona lo guíe, ¿no es cierto? En nuestras vidas hay caminos felices, hay caminos tristes, hay caminos de esperanza, hay caminos de amor, hay caminos de ilusiones, todo tipo de camino. De hecho, a la vida la tratamos casi siempre como que la vida es un camino que nosotros estamos transitando y que nos va a llevar finalmente hacia la muerte. Otra frase dice, todos los caminos llevan a Roma. Y hay una canción incluso que dice, que de pronto los más jóvenes no la hayan escuchado, pero dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía, los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Pues le tengo una noticia. Hay un camino y existe desde hace siglos, desde hace aproximadamente 2024 años, un poquito más para algunos historiadores. Y existe desde hace siglos y solo hay que tomar la decisión de seguirlo. Y esa decisión fue la que yo tomé hace más o menos 1 año y medio. La palabra de Dios nos dice en Hechos 9:1-2, nos cuenta de algo, nos dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. ¿Quién es este Saulo? El que más adelante el Señor iba a tocar su corazón y iba a ser el apóstol Pablo. ¿Qué hacía él? Perseguía a los primeros seguidores de Cristo. No se los llamaba cristianos en esa época. Vamos a mirar un poquito aquí el contexto histórico en el que está Pablo. Saulo en ese momento todavía. Aunque Saulo era un perseguidor de en ese momento un grupo de personas a las que la gente denominaba los seguidores del camino. ¿Y por qué el camino? ¿Quién es ese camino? ¿Qué es ese camino? Pues así era como se conoció a los primeros cristianos. A los primeros cristianos no se les decía cristianos, se les decía los seguidores del camino. La Biblia no tiene una referencia explícita para decir que ese era el nombre de ese grupo, pero sí encontramos algunos versículos como Hechos 19:9 o Hechos 22:4, ustedes pues los pueden consultar en su Biblia, Hechos 19:9 o Hechos 22:4, donde los menciona otra vez. Dice que ellos llegaban a una ciudad y entonces los del camino, depende de la Biblia que usted tenga, va a decir los seguidores del camino, los del camino, la gente generaban alboroto, entonces la gente se alborotaba cuando ellos llegaban. Y estos primeros cristianos, primeros seguidores de Cristo, eran perseguidos. Nosotros hoy tenemos una facilidad, no hay un Saulo de Tarso que esté buscando para matarnos porque decimos, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. En esa época, el que dijera eso, o que Jesús es el Rey de Reyes, pues ya sabemos cómo terminaban, ¿no? Crucificados en el circo romano.
perseguidos, empalados, atravesados por espadas, quemados. Hoy en día no, tenemos ese privilegio. Han pasado más de 2000 años y hoy tenemos ese privilegio de poder hablar y estar aquí reunidos sin tener vergüenza o miedo de que vaya a entrar un grupo, un ejército a matarnos. Esos primeros cristianos que eran seguidores de Jesús eran los discípulos que habían quedado, que empezaron a discipular y empezaron a regar la palabra del Señor. Eran los que habían elegido seguir el camino que Jesús señaló. Y ese camino es el que a muchos de nosotros hoy nos tiene aquí, en este lugar. Y ese camino es el que muchos de nosotros queremos compartirle a los demás. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Jesús, el camino, la verdad y la vida. En Juan 14, 4, 7, dice, bueno, antes de leerlo voy a poner un poquito de contexto. Creo que ya está en pantalla para que lo vayan leyendo, pero voy a poner un poquito de contexto en qué va este versículo. Jesús estaba anunciando que ya iba a terminar su obra y le estaba contando eso a sus discípulos. Entonces ellos empezaron a consternarse y no sabían. Entonces, Señor, como que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y les dijo: ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Él les estaba anunciando que ya se iba a llegar el momento en que él iba a tener que morir, resucitar para cumplir con las profecías, pero ellos no lo entendían. Ellos estaban como tan emocionados, tan como que motivados por lo que estaba pasando, que no entendían. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y esa pregunta creo que muchos nos lo hemos hecho muchas veces, ¿no? ¿Cómo podemos conocer el camino? ¿Por dónde tenemos que coger? Y le preguntamos al amigo, le preguntamos al papá, a la mamá: ¿qué hago? Voy a tomar una decisión, ¿qué hago? ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Qué les estaba diciendo? Ahí Jesús estaba dándonos a entender que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios. Él les estaba contando que ya iba a cumplir con las profecías, que Él era el camino, el único camino que había, la única verdad, y que a través de Él íbamos a poder conseguir la vida. Muchos de nosotros a veces, por decisiones que hemos tomado en nuestra vida, creemos que estamos viviendo, o eso le pasa a muchas personas que no quieren acercarse a Dios. Estoy viviendo mi vida, dicen. Yo estoy haciendo lo que quiero hacer con mi vida. Y ese hacer lo que uno quiere hacer con su vida, pues a veces es estar muerto en vida. Eso es andar como un zombie, por ahí haciendo las cosas, guiado por la moda, guiado por las tendencias, guiado por lo que dicen sus amigos, por la presión social, por las ideologías. Es que yo soy un ismo, todos son ismos. Yo practico el comunismo, el socialismo, y todos van asumiendo o vamos asumiendo en algún momento de nuestra vida una actitud de querer seguir a alguien. Cuando se está en la adolescencia, eso es como que somos más inconscientes de qué decisiones estamos tomando. Entonces, si nuestros amigos hacen algo, entonces vamos a querer hacer lo que nuestros amigos hacen. Si nuestros vecinos están haciendo tal cosa, uno va y lo hace. Me pasaba a mí cuando era adolescente o joven, que los amigos le invitaban a uno: no, que vamos a meternos a ese potrero a coger guayabas. Y uno corría a meterse a ese potrero y después salía un perro o una vaca, lo terminaba uno persiguiendo. Eso por hablar de riesgos menores, ¿no? Porque algunos de ustedes habrán sido incitados a otro tipo de cosas, o habrán tenido amigos que terminaron mal porque tomaron malas decisiones o siguieron malos caminos. Siguieron malos pasos, decimos a veces. Recordemos entonces, estas palabras de Juan 14:6 nos están invitando a entender una cosa. Jesús es el único camino hacia Dios. ¿Qué significa esto? Jesús no es una filosofía, Jesús no es una religión. Jesús no es una buena obra. A veces hay personas que en algún momento decimos: no, es que yo estoy haciendo el bien, yo no estoy lastimando a nadie.
Pero no se trata solamente de eso, se trata de seguir ese camino, se trata de querer conocer a Dios y tener una vida eterna. Y para ello debemos seguir a Jesús. Es la verdad absoluta. El ser humano se la ha pasado toda la existencia que tiene como ser racional buscando la verdad. Y existen infinidad de filosofías. Y hay para cada gusto, para todos los gustos. Si usted quiere algo que lo justifique, usted va y busca en la filosofía y va a encontrar por allá a alguien que tiene un texto que a usted le sirve. Es que mire, así es como yo tengo que pensar y así es como yo pienso. Pero al final, Jesús es la verdad absoluta. Las enseñanzas que nos dejó Jesús han sido enseñanzas muy simples, muy fáciles. No necesita usted de una persona con un PhD, con un doctorado, una maestría para que se las explique. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué difícil tiene eso? Lo difícil es dejar nuestro camino, el que hemos decidido seguir, para poder seguir ese camino. Eso es lo difícil. Pero lo que está ahí no necesita mayor explicación. Y finalmente es la vida. Jesús es la fuente de la vida eterna. A través de Él podemos experimentar una vida abundante y plena, tanto en esta vida como en la venidera. Y quizás que yo esté parado acá al frente es para dar testimonio de eso. Porque si bien yo estaba viviendo una vida de caos, me estaba llevando al abismo. Y cuando decido volver al camino, mi vida se transforma y no tengo que preocuparme por nada porque todo lo pongo en manos de Dios. Y las cosas se van dando. Conseguí un empleo en el que me va bien, en el que me siento a gusto. Tengo un espacio propio en el cual yo puedo tomar mis propias decisiones. Mi familia está bien. Las personas que están a mi alrededor van viendo ese cambio y cada vez se preguntan más, ¿por qué? ¿Qué es lo que has hecho? Y me sirve esos momentos me sirven a mí para hablarles de que Jesús fue quien transformó mi vida. Pero entonces, ¿qué significa Jesús que hace al camino? Porque eso también suena muy sencillo, ¿no? Al camino, y entonces a veces las cosas que damos por obvias, tratamos de no pensarlas mucho. Tratamos como de, bueno, sí, es el camino. ¿Qué significa eso? Pues que hay que seguirlo. Pero es mucho más profundo. ¿Por qué el camino? ¿Por qué Jesús no dijo soy la vía o soy otra cosa, soy el Salvador? Él nunca dice que soy el Salvador. No dijo yo soy el Salvador, la verdad y la vida. No lo dijo, dijo soy el camino. Jesús como el camino significa que es una guía que nos conduce por el camino correcto. Nos muestra cómo vivir una vida que agrada a Dios. Los primeros cristianos veían esto como una verdad absoluta. Los primeros cristianos se veían a sí mismos como a Jesús como el único camino hacia Dios. Y nosotros tenemos que seguir esa misma indicación. Jesús es el único camino para llegar a Dios. La verdad también significa que Él es la verdad que ilumina nuestro camino y nos libera de la oscuridad del pecado. Porque no es lo mismo cuando usted va para su casa y de pronto se ha dañado un farol, una de las luces del alumbrado público, y a usted le da miedo, o nos da miedo, ¿no? Meternos por una calle oscura. Uno sabe que en cualquier momento pasa un ladrón o pasa algo y uno corre riesgo. Usted prefiere ir a dar una vuelta a la manzana con tal de evitar esa calle que está oscura. Pero cuando estamos con Jesús, Él es esa verdad que ilumina nuestro camino. Las dudas que tenemos o esas preguntas que a veces tenemos, encontramos la respuesta en su palabra, en sus mensajes, en lo que Él vino a enseñar, que fue poco pero sustancioso. Y que la invitación es que todos los días nos acerquemos más para poder conocer de su palabra. Y finalmente, ¿qué significa que Jesús sea el camino? ¿Y por qué el camino? Es que Él es un nuevo camino de vida.
Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, de seguir a Jesús, aceptamos tomar un nuevo camino. Siempre me ha gustado a mí ver, y durante el tiempo que estuve alejado del Señor, yo miraba la vida como ir al lado de un río. Entonces, cuando estamos en el río, nosotros podemos ir o caminando al lado del río. El río representa la vida, el mundo, lo que nos va arrastrando. Y usted decide si se mete al río. Entonces, algunos que le tienen miedo al agua o que les da como un poquito de miedito meterse al río, solo meten los piecitos y se hacen en el borde, se van caminando por la orillita, o no se meten, sino que se van por un lado, como abriendo monte. Pero hay otros más que se tiran al mundo. ¿Y qué pasa cuando usted se tira al río? Pues lo arrastra la corriente y la corriente se lo lleva. Y si es un río como el río Huachicono o el río Amazonas, pues usted prácticamente ya se murió, porque ese río se lo va a llevar a menos de que haya una lancha o algo que lo saque por ahí rápido. Precisamente esos caminos que vamos tomando o ese meternos al río es la representación de qué decisiones nosotros tomamos, de cómo nosotros nos vamos acercando a encontrar un nuevo camino. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando tomamos la decisión de seguirle, estamos tomando la decisión de tomar un nuevo camino. Y ya no vamos a ser nosotros metidos en el monte con un machete, abriendo la trocha o tanteando el terreno a ver en dónde piso. Usted no ha visto que uno va caminando y es como que uno da un pasito y bueno, aquí sí está firme porque el monte no le deja ver dónde va a pisar. Y de pronto cuando usted se da cuenta está de barro hasta acá, hasta las rodillas, y alguien tiene que ayudarlo a salir. Pues cuando seguimos a Cristo, ese camino vamos detrás de Él, porque Él ya sabe, Él ya conoce por dónde hay que ir. Y nosotros vamos atrás de Él y no tenemos que preocuparnos de nada, solo hay que seguirlo. No tenemos que mirar, ay, es que me va a salir una culebra, no es que me va a salir una araña, una tarántula, o me va a salir un ladrón por ahí, me va a robar, no, por aquí no puedo meterme, ¿no? Uno va detrás de Cristo y el camino se va abriendo solo, porque esa es la manifestación de su poder. Un nuevo camino de vida que nos da sentido y propósito a nuestra existencia. Ese nuevo camino que nos lleva a saber que no estamos solos en este mundo. A veces nos metemos esa idea en la cabeza. Y así estemos aquí rodeados de gente, puede que haya uno de ustedes que tenga esa angustia y decir, es que yo estoy solo en el mundo. Estoy rodeado de gente, pero estoy solo en el mundo. Pues le tengo un mensaje, una noticia. Jesús está con usted, así usted no quiera estar con Él. Y está esperando a que usted en cada momento se atreva y tome la decisión de decirle, aquí estoy, Jesús, tómame y guíame. Ahora, ¿qué significa seguir el camino, la verdad y la vida? Porque esto es mucho más complejo, pues aceptarlo, reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida. Nos pasa a muchos que decimos, sí, yo creo en Cristo, pero creer no es lo mismo que seguir. Yo creo que Dios existe, pero creer no es lo mismo que seguir o que aceptar sus mandatos. No es lo mismo, mucha gente en el mundo dice, sí, yo creo que Dios existe, pero solamente cuando les conviene o cuando lo necesitan. Yo tengo un grupo de amigos que cuando jugamos videojuegos, ellos dicen no creer en Dios, pero en los videojuegos le agradecen a Dios todo el tiempo cuando ganan. Ah, gracias Dios, ah, qué bueno Dios, ah, sí ve, gracias a mi Dios gané. Yo, pero a Dios no le importa un videojuego. Entonces, estamos utilizando la palabra Dios, estamos utilizando esa como se volvió como una muletilla, como algo que decimos por decir, pero ¿qué significa realmente seguir el camino, la verdad y la vida? Vamos a Hechos 24:14. En Hechos 24:14 ya nos está hablando Pablo, ya no es Saulo, ya Pablo fue transformado, ya Pablo conoció a Cristo y lo recibió y aceptó, se arrepintió de lo que había hecho. Y dice, sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta.
pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Qué cambio tan asombroso, ¿no? De un hombre que los perseguía para matarlos, y no era matarlos como de una forma, digamos, tradicional o convencional, ¿no? Era satisfacer sus deseos más oscuros con las personas que seguían a Cristo, con las personas que se atrevían a contar las buenas nuevas de ese camino que ellos estaban siguiendo, de ese camino, esa verdad y esa vida. Y cómo ahora, después de que él se transformara, viene y confiesa esto. Y esa es una invitación a que nosotros también hagamos este ejercicio de mirar hacia nuestro interior y mirar cómo estamos siguiendo, cómo estamos adorando a Dios. Si estamos siguiendo este camino o estamos simplemente yendo al ladito mirándolo como que, bueno, vaya por allá Jesús, yo por acá sigo y como que por ratos sí, por ratos no. Para seguir a Jesús hay que ser radicales. No, para el Señor no valen los tibios. O estás o no estás. No hay puntos intermedios. Seguir el camino significa más que una simple etiqueta. Es más que decir simplemente, yo soy cristiano. Y que la gente diga, pero vea ese cristiano. No, es que es cristiano y véalo peleando allá dándose a los golpes. O vea cómo trata a las mujeres. O vea cómo es con los hombres. O mire cómo trata a la mamá. O mire cómo trata a los hijos. ¿No que es cristiano? O mírenlo el fin de semana enrumbado y el domingo por la mañana muy fresco en la iglesia, bien arregladito, porque me tocó vivir esas experiencias, me tocó ver esas experiencias. Y por eso decidí en algún momento alejarme del camino. Por esos ejemplos y esos testimonios que veía yo y decía, pues, para ser así mejor no soy nada. Y cuando tomé la decisión de no seguir el camino, lo hablé con Dios, que es paradójico, ¿no? Es como contradictorio. Decirle a Dios, voy a dejar de creer en ti. Y si me va mal, pues asumo la responsabilidad. Y luego volver a Dios y decirle, bueno, aquí estoy, asumo la responsabilidad de lo que me pasó, pero ahora quiero seguir tu camino porque me arrepiento y estoy convencido de que me equivoqué y que tú eres el único camino que me va a llevar a tener la vida eterna. Esa transformación radical que tuvo Pablo es la invitación que nos dejó en la palabra Jesús. Yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Seguir ese camino es dejar todo lo que hemos hecho. Es transformarnos radicalmente. Y no es una transformación estética. No es decir, voy a andar bien peinadito con el corte de cabello que autorizan el líder o el dictador o el que está permitido por la ley. No es que me tengo que vestir de esta manera, sino que va mucho más allá. Es una transformación de la manera de vivir, de pensar, de relacionarnos. Y aquí vamos a entrar a mirar unos puntos o unas transformaciones que son como las más importantes o como una síntesis de esas transformaciones importantes. La primera de ellas es una nueva comunidad. Cuando aceptamos seguir el camino, no podemos seguir en el camino del mundo, porque usted no puede tener un pie allá y el otro pie acá. Usted no puede estar caminando con la pierna izquierda bailando salsa y champeta y con la mano derecha saltándole y adorando a Dios, con la pierna derecha saltando y adorando a Dios. O está aquí o está allá. Y eso implica pertenecer y estar en una nueva comunidad. Construir una nueva comunidad si usted no la tiene. En mi caso, por ejemplo, de pronto algo otro le haya pasado, empieza a quedarse con un círculo cerrado de amigos, o puede quedarse sin amigos.
¿Por qué? Porque ya usted no va a salir a tomar, ya usted no va a salir a rumbear, ya no va a andar por la noche o ya no va a andar haciendo cosas indebidas. Y eso implica que usted tiene que construir una nueva comunidad. Pertenecer a una nueva comunidad es hacer hermandad. Hacer hermandad basados en el amor mutuo y el apoyo recíproco. No en una ayuda porque me conviene. Es que yo te ayudo y te presto porque es que, yo voy a estar pendiente de vos porque es que sos el que tenés plata. No, entonces que como Jairito es el que sabe tocar bajo y yo quiero aprender bajo, entonces me voy a hacer amigo de él para que me enseñe gratis. No es una cosa por conveniencia. Debe ser una cosa de amor mutuo, de reciprocidad, de que reconocemos al otro y nos reconocemos en el otro y que vemos en el otro a Jesús y reconocemos que Jesús está en nosotros. Es una nueva comunidad de compartir, una comunidad de compartir reflejando las enseñanzas de Jesús sobre la igualdad y la solidaridad. Y yo le compartía este pedacito a un amigo que no es creyente, y él se asombraba cuando yo le contaba cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Hay unos versículos donde dice que repartían todo, que comían, que iban y vendían sus bienes y compartían con todos los demás, que todos los días se encontraban para comer y con que nadie le faltara, que nadie aguantara hambre. Y él me decía, eso parece socialismo. Yo le decía, pues el socialismo en esa época todavía no existía como ideología, entonces no podemos decir que era socialismo. Era la forma de vida de los cristianos. Eran las enseñanzas que dejó Jesús. La igualdad y la solidaridad. Reconocer al otro, a pesar de su pecado, que es igual a mí. No es que yo estoy acá parado, entonces ya los voy a mirar a ustedes como que ustedes no se paran acá arriba. O no, es que es el pastor y entonces el pastor está por acá arriba. O ayudemos al hermanito que es que él después me va a ayudar a mí. No, la solidaridad y la igualdad es algo que deben hacer del amor. Por eso todo esto va conectado. Y lo último es, en la nueva comunidad, las reuniones frecuentes. Usted no puede hacer comunidad aislado. Usted no puede hacer comunidad. Hoy en día se ha vuelto de moda las comunidades virtuales, pero esa virtualidad tiene una distancia. Que usted apaga la cámara y puede estar acostado y él piensa que usted está ahí. Usted pone una foto bien chévere y parece que el otro está ahí, pero no está porque solo dejó el celular. Me ha pasado a mí, yo doy algunas clases virtuales, he llegado a dar algunas clases virtuales o orientar talleres o capacitaciones ahora que estuvo lo de la pandemia, y me pasaba que uno tenía que grabar la cátedra que yo daba, y si hay una persona que no se desconecta, eso sigue grabando hasta que yo no detuviera la grabación, y yo pues pensaba que todos se desconectaban. Pues uno de esos videos me quedó de 6 horas porque hubo alguien que no se dio cuenta que la clase se acabó y siguió ahí conectado porque en el celular nunca se desconectó y esa persona nunca estuvo en la clase. La comunidad debe ser algo realmente presencial, que sea frecuente, y como cristianos, como seguidores del camino, nos reunimos para orar, para estudiar las Escrituras, para compartir la comida y para fortalecer los lazos de amistad. Y eso es en lo que las últimas semanas hemos estado insistiendo con pertenecer a un grupo vida. Lastimosamente esta semana ya empezaron los grupos vidas, pero lastimosamente el grupo vida que yo estoy siendo el facilitador junto con Esteban no pudo empezar por el tema del paro, pero ya la semana que viene va a empezar, que es con los jóvenes universitarios. Pero la idea es construir ahí. Compartir la comida es comprarse una salchipapa o hacer crispetas, cualquier cosa que se les permita para que puedan generar mayores lazos de amistad. De hecho, está demostrado que cuando uno come está más feliz, entonces va sí, cuando uno come está más feliz y los mensajes le van a quedar más interiorizados. Usted va a poner más atención, va a generar más vínculos. Y eso es algo que está en nuestra naturaleza humana. Eso es algo que no es que se lo hayan inventado. Otra de las cosas que son importantes cuando hacemos este cambio de vida radical es que asumimos un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida, como les decía, no es un nuevo estilo superficial, ¿no? Es que entonces,
se convirtió y se cortó el pelo porque es que era un metalero y andaba con el pelo hasta la cintura y lleno de tatuajes, entonces ahora se va a borrar los tatuajes y entonces le va a salir carísimo pagarse porque tenía tatuado medio cuerpo, entonces va a quedar con una cicatriz. No, no se trata de cosas así. Se trata de ese nuevo estilo de vida, transformarlo desde una práctica interior, desde la manera como nos relacionamos, con amor al prójimo. Y el amor al prójimo es algo que también se volvió algo muy de esta moda de la New Age, donde están los de la Pachamama y de amemos a todo el mundo. Se trata de amar a nuestros enemigos, porque el que es tu amigo tú ya lo amas. Tú no te esfuerzas por amar a tu amigo, tú no te levantas por la mañana, ay, ¿cómo voy a amar a mi amigo? Hoy voy a escoger, no. A nuestros enemigos es a los que debemos amar, y eso sí es muy difícil. Es que este tico me cae mal en el trabajo, en el colegio, y entonces le voy a hacer la vida imposible. No, es amar a nuestros enemigos. Cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos y se iba a muchos lugares, la gente lo cuestionaba y le criticaba eso. ¿Qué hace Jesús sentado con un ladrón? ¿Qué hace Jesús sentado con una prostituta? ¿Qué hace Jesús sentado con un recaudador de impuestos? El recaudador de impuestos era odiado por los judíos porque trabajaba para los romanos. Entonces lo odiaban porque él se había vendido su tradición. Pero Jesús se sentaba con todos ellos y compartía con el más rico y compartía con el más pobre. Y si había comida, comía lo más rico, o si no, comía lo que encontraran por ahí en el monte. Amar a nuestros enemigos y practicar la misericordia, porque nosotros no sabemos qué ha pasado en la vida de esa persona para que esté llena de odio contra nosotros. Nosotros no sabemos qué circunstancias han llevado a que esa persona esté odiando al mundo y trate de reflejar y proyectar ese odio en nosotros. Pues nosotros seamos espejos de amor. El camino nos lleva a ser un reflejo del amor incondicional de Dios, de ese amor que tuvo Dios para darnos a su Hijo, para que muriera por nosotros y por nuestros pecados. Ese nuevo estilo de vida también nos hace un llamado a tener honestidad y justicia, ser honestos en los negocios, justos en nuestras relaciones y libres de corrupción. Y aquí es donde ya nos pega duro en nuestra cultura colombiana, que es del avispado, que es de la oportunidad hacia el ladrón, que es que no dé papaya partida, y entonces nos volvimos unos aventajados frente al otro, aprovechándonos del débil, buscando a quién pisar para poder ascender. Eso uno lo ve en todos los niveles, desde el colegio hasta la universidad, en cualquier espacio laboral, en cualquier lugar de trabajo. La gente siempre va a querer pasar por encima del otro, y nos lo enseñan desde que somos niños. Desde que somos niños nos enseñan, mírelo, es que él sí es avispado. Es que él sí no se deja de los demás, es que mi hijo es un berraco, dicen, y es que él va a ser un berraco en la vida, vea, y eso sí, él va a tener 5 o 10 mujeres y eso a ninguna le va a poner problema. O ella, véala, es que ella sí no se deja de nadie, ella sí al que le va a poner alguna cosa ya le va, y nos vamos enseñando una cultura que es injusta y deshonesta. Ser honestos en los negocios. El mundo está regido por el dinero, y todo es dinero. Entonces hay gente que ve un billete por ahí y como que no pregunta de quién es, sino que se lo va llevando. En estos días veía una broma que ya actualizaron las bromas. ¿Se acuerdan que para el Día de los Inocentes pegaban una moneda en el piso, no? Y entonces uno iba y disimulado la pateaba para ver si esa moneda se salía, y si se salía, pues, o a veces había gente que se agachaba a recogerla. Pues hoy ya ponen un celular pegado en el piso, y entonces la gente se da las mañas, deja caer el saco y lo recoge, o se hace el que se va a amarrar el zapato y ahí cuando el celular no despega. Entonces, ¿a dónde hemos llegado con normalizar la deshonestidad? Y la justicia es hacer el bien. La justicia no es algo nada más difícil sino hacer el bien. Y lo último es el servicio a los demás, servir a los necesitados y cuidar de los enfermos.
es algo tan simple, el servicio es ayudar. Aquí todos tenemos necesidades. Y cuando alguien tiene una necesidad en Iglesia Vida, tratamos de ayudarle. Es algo que no hacemos, no paramos acá delante a la gente, venga usted que tiene problemas, salga acá, le vamos a entregar un mercado. Lo hacemos de una manera discreta, porque el llamado del Señor es ayudarnos entre nosotros, no hacer un show. Los primeros cristianos incluso iban a visitar a los presos, se iban a las cárceles a visitar a los hermanos que estaban presos y aprovechaban para evangelizar a los demás presos que se encontraban encarcelados. La tercera cosa que tenemos que transformar cuando empezamos a seguir el camino es tener una nueva perspectiva del mundo. No podemos seguir pensando igual, no podemos seguir pensando que el otro va a querer hacerme daño, no podemos seguir pensando que el otro es nuestro enemigo, no podemos seguir pensando querer sacar ventaja de la situación siempre, porque tenemos una nueva perspectiva del mundo, y esa nueva perspectiva del mundo nos la da cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es que tenemos una esperanza en la vida eterna. Y por eso podemos vivir fortalecidos para enfrentar las dificultades de la vida. Sabemos que Cristo está con nosotros. Sabemos que tenemos a Jesús y a Dios de nuestro lado. Sabemos que podemos hacer las cosas porque Jesús va a estar ahí para levantarnos si nos caemos. Ya no estamos solos. Valoramos la vida de una manera distinta. La vida ahora es un regalo sagrado. Ya no es algo que tengo que vivir vive la vida loca o carpe diem, haz lo que quieras, o mi libertad comienza donde termina la del otro. No, la vida es sagrada. Y pues esto abre una gran discusión frente a muchos discursos que hay hoy en día de qué es la vida, cuándo comienza la vida. La vida es la vida. A veces le damos muchas vueltas a qué es la vida. La vida es todo lo que nos va a permitir realizar nuestras cosas. La vida es lo que se debe proteger y lo que debemos cuidar. Cuando uno lee el Génesis se da cuenta de cómo es que Dios, al crear todo, da la vida. Nos da la vida y dice: bueno, van a haber unos animales que usted va a poderse comer, pero van a haber otros que no. Va a haber unos vegetales que usted se puede comer, pero va a haber otros que no. Entonces, la naturaleza de Dios ha dado un orden perfecto, y seguir ese camino es aceptar ese orden perfecto. Y por último, de estos, el cuarto elemento que debe ser transformado radicalmente es que debemos aceptar unos nuevos desafíos. Ya el mundo nos tiene un montón de obstáculos y el mundo nos tiene un montón de cosas que nos están atacando todo el tiempo. Tenemos metas, tenemos sueños, pero entonces no hay plata para hacer la maestría, no hay plata para ir a la universidad, no hay plata para poner el negocio, que se enfermó tal persona, que entonces todo se va volviendo como un obstáculo. Pero pues, más allá también, cuando aceptamos seguir este camino, nos enfrentamos a la marginación social. ¿Y la marginación social qué es? Que nos discriminen y nos persigan. Y la persecución quizás no es como le pasó a los primeros cristianos, ¿no? Usted no puede ir en la calle y decir: yo soy cristiano, y vas a pasar a alguien y lo va a matar, no. Pero se da en otros niveles. Lo que hace poco comentaba en otra ocasión el pastor, lo de los Juegos Olímpicos. Son ataques simbólicos, el tema de las ideologías de género que tergiversa mucho lo que es la identidad, el tema de lo que es la vida, que es tergiversado por muchos relatos anticientíficos que no tienen un fundamento, para confundirnos, para hacernos creer que seguir el camino no es la decisión correcta. Somos discriminados. ¿Cuántos de ustedes no le ha pasado o les llegó a pasar que en algún momento lo rechazaban por ser cristiano? No, es que a él no le digamos porque él es cristiano, hagamos la reunión nosotros acá. Como si uno por ser cristiano no se pudiera divertir en una reunión. Que uno no tome, que uno no baile, que uno no significa que no se esté divirtiendo. Uno va a compartir con las personas, uno va a charlar con ellos. Por eso,
Finalmente, otra cosa, los conflictos internos, que es muy importante. Al igual que cualquier comunidad, cuando decidimos seguir el camino, nos vamos a enfrentar a unos conflictos internos. Y debemos aprender a resolverlos de manera pacífica y bíblica. No podemos seguir siendo como antes, que lo solucionábamos a los golpes o que solucionábamos las cosas de cualquier manera. Cuando usted tenga una duda, cuando usted tenga algo, un problema que resolver con alguien de la iglesia, vaya a la palabra. Pídale a Dios una guía, ore y pídale al Espíritu Santo que lo guíe para encontrar ese mensaje y esa palabra que le va a dar a usted la respuesta frente a esa situación que puede estar viviendo, frente a esa situación que usted tiene que resolver. Por eso, finalmente, ser del camino implica una radical transformación personal y social. Y es radical. Y hago énfasis en esto de lo radical porque es que a veces nos da miedo lo radical. Somos radicales para algunas cosas, pero para seguir a Cristo no somos radicales. Somos radicales para dejarle de hablar a alguien, pero para irle a hablar del Evangelio no somos radicales. Ahí encontramos un pero. Somos radicales para empezar a tomar o hacer un tratamiento o hacer una cosa, pero para venir a la iglesia no somos radicales. No nos imponemos sobre nosotros mismos, sobre nuestro orgullo, sobre nuestro pecado. No es que un domingo, no es que un sábado, no es que un miércoles, no es que reunión, es que uno no tiene plata, pero apenas le salen otras cosas de una. No es que hay una comida, no es que es el amigo que no veo desde hace mucho tiempo. Por eso ser del camino significa que Jesús como el camino es una invitación nos hace una invitación al pensar en el camino de ver, aceptar a Jesús, seguir a Jesús y dar a conocer a Jesús. Aceptar es reconocer que Él es el único camino hacia Dios y debemos entregarle nuestra vida. Seguir a Jesús es obedecer sus enseñanzas y vivir de acuerdo a su voluntad. Y dar a conocer a Jesús es compartir la buena noticia de Jesús con otros. La última es una de las más importantes, porque si usted se queda con el mensaje para usted mismo y no lo comparte con otra persona, está fallándole al mismo mandato que Jesús nos dejó, de compartir con los demás estas buenas nuevas. Por eso la invitación esta mañana es a que si usted ha tomado la decisión de ser del camino, de seguir el camino, de aceptar a Jesús, de seguir a Jesús y de dar a conocer a Jesús, lo haga de una manera radical. Lo haga de una forma en la que usted se desprenda de todo eso que le ha venido pesando, de todo eso que lo está atando, de todo eso que no le está permitiendo a usted dar esos pasos. Que mire esa luz que está al frente suyo y que deje de buscar su propio camino y siga el camino, la verdad y la vida, porque nadie va al Padre si no es por Jesús.